Para la clase de matemática fundamental, como exposición final, yo he realizado la siguiente encuesta. Se le ha preguntado a 30 miembros de una familia el número de hijos que tienen y los datos se registran en la siguiente tabla. Lo primero que analicé fue la variable. Mi variable es número de hijos y el tipo de variable es cuantitativa discreta. Cuantitativa porque son números y discreta porque son números sin decimales, son números finitos. Lo siguiente que hice fue realizar todo el procedimiento en Excel por conveniencia en las operaciones, teniendo en cuenta que iba a realizar una tabla de datos no agrupados porque mi población es muy pequeña. Y con las siguientes condiciones. Primero, marca de clase, que es mis datos, la frecuencia absoluta, que es las veces que se repite un dato, la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido el total de los datos, en este caso 30, la frecuencia acumulada, que es la frecuencia absoluta más la frecuencia anterior, el porcentaje, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100, la media, la mediana y la moda. Lo siguiente fue distribuir todo en la tabla de frecuencias, teniendo en cuenta que la frecuencia absoluta debe dar el total de los datos, su sumatoria, la frecuencia relativa, su sumatoria debe dar 1, la frecuencia acumulada en la última fila debe corresponder al total de la población, el porcentaje, su sumatoria debe ser de 100%. Para calcular media, mediana y moda, utilicé las funciones correspondientes de cada una. Para el análisis gráfico, a partir de mi tabla de frecuencias, me hice dos preguntas. La primera, ¿cuál es el número de hijos que más se repite en la familia? En ella me apoyé en un diagrama de barras y simplemente en el eje X grafiqué el número de hijos y en el eje Y frecuencias absolutas. Miré sobre los números de hijos el diagrama que más alto correspondiera en frecuencias. En este caso es 11. Quiere decir que el 1 es el número que más se repite de hijos en la familia. Para la siguiente pregunta, me cuestioné cuál es el número de hijos que menos se repite. En el mismo diagrama de barras, esta vez busqué la que fuera más pequeña. En este caso, 4. Seguidamente realicé un diagrama de sectores solamente para ver el porcentaje. Como podemos observar, 37% corresponde a un solo hijo y es el valor más grande de la distribución. Para realizar el análisis de la media, mediana y moda, me apoyé en un polígono de frecuencias y en rojo grafiqué la moda, que corresponde al valor que más se repite, en amarillo la mediana, que es el valor medio de todos los datos que analicé para mi población, y en verde la media, que es el promedio. Así pues, las conclusiones que obtuve de este trabajo fueron las siguientes. Los resultados de la encuesta indican que del total de los miembros de la familia, 37 tienen solamente un hijo, y lo podemos observar en este diagrama en naranja. Hay 4 miembros de la familia que aún no tienen hijos. Podemos ver en el diagrama de barras que 4 son los miembros de la familia que aún no tienen hijos. El 7% de los encuestados tienen de 3 o 5 hijos. Entonces, podemos observar en el diagrama que hay dos trozos del diagrama, dos porciones que corresponden al 7%. El segundo registro más alto de hijos que tiene la familia es de 2. Analizamos nuestro diagrama de barras y podemos observar que la barra que sigue en altura es correspondiente a 2. El menor número de hijos es de 4 y equivale al 3%. Podemos observar que el número de hijos que equivale a 4 es esta zona y equivale al 3%. Muchísimas gracias por la atención.